Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? En el video de hoy les voy a explicar cómo determinar el dominio de una función, para lo cual quiero que ustedes piensen que una función va a ser como una máquina, ¿sí? La vamos a representar con una cajita, ¿sí? Esto es una máquina que representa una función. En esta máquina, en esta función, van a ingresar elementos, ¿sí? Que los vamos a llamar X. Y esos elementos van a sufrir una transformación que la vamos a llamar f, y la máquina me va a dar como producto f de x. O sea, lo que sale de la máquina lo vamos a llamar f de x. Entonces, supónganse que yo tengo la función f de x igual a 2x. ¿Cuál es la transformación que me va a hacer la máquina? Bueno, a cada elemento que entre dentro de esta máquina, la máquina me lo va a multiplicar por 2. Entonces, si yo tengo elementos X y quiero ver qué me da la máquina como resultado, ¿no? Vamos a suponer que entra el elemento 2. La máquina me lo transforma, hace 2 por 2 y eso me da 4. Ahora si yo le doy menos 1, bueno, la máquina agarra, ¿sí? Entra el menos 1, me lo multiplica por 2 y me queda como resultado menos 2, que es lo que sale. Y así podríamos probar con infinitos valores, ¿sí? Si fuera 0, me queda 2 por 0, 0. Y bueno, a todos estos elementos, ¿sí?, que pueden ingresar a la máquina sin romper esta máquina, vamos a denominarlos elementos que pertenecen al dominio, ¿sí? Y a todos los elementos que salen, ¿sí?, los vamos a llamar elementos de la imagen. Entonces podemos decir que si 2 es un elemento del dominio, le va a corresponder en esta máquina, le va a corresponder como imagen 4, ¿sí? Entonces esto se puede reescribir también como par ordenado, 2, 4. O sea, 2 de x, f de x, 4. Y se representa con un punto en el plano, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces vamos a ver ahora esta otra máquina. Porque de esta máquina, ¿qué podemos decir? ¿Sí? Algo importante que les tengo que decir. Esta máquina yo puedo meter cualquier número real que la máquina no se va a romper. Yo puedo agarrar cualquier número real y lo puedo multiplicar por 2, o la máquina lo puede multiplicar por 2, que siempre me va a dar un número de salida. Entonces vamos a decir que el dominio de esta función van a ser todos los números reales, porque yo le puedo asignar cualquier valor real que la máquina no se va a romper y me va a dar otro elemento como respuesta. Ahora, si analizamos esta función, bueno, tenemos otra máquina. La máquina que hace acá, cada elemento que yo hago que entre, va a agarrar el número 2 y lo va a elevar a ese número que entró. Entonces, suponiendo que hacemos la misma tabla, ¿no? Yo digo que en esta máquina quiero que entre el elemento 2. Y bueno, la máquina va a ser este 2 elevado al 2 que entró, 2 al cuadrado, 4. Ahora sí, x vale menos 1. Va a ser 2 elevado a la menos 1. Yo acá pongo menos 1, ¿sí? 2 elevado a la menos 1 no es otra cosa que un medio. Y si el elemento que entra es 0, bueno, la máquina hace 2 elevado a la 0, ¿sí? Y 2 elevado a la 0 da como resultado 1. Entonces, con esta otra máquina tampoco tenemos ningún problema. El dominio de esta función van a ser todos los reales, ¿sí? Y acá ahora empezamos con las máquinas que sí se pueden romper, ¿eh? Después yo voy a redondear esta idea para que ustedes puedan identificar siempre el dominio de cualquier función, ¿sí? Bueno, supónganse que tenemos ahora esta otra máquina. Yo le puedo meter a la máquina cualquier número real y la máquina me va a dar siempre un elemento de salida. No. Fíjense una cosa. Nosotros tenemos que tener presentes que en matemática no se puede dividir por cero. Entonces, cuando yo tenga una función donde haya una división, donde haya variable en el denominador, donde haya x en el denominador, yo tengo que pensar si existe la posibilidad de que ese denominador, todo en su conjunto, si puede llegar a ser cero. Si ese denominador puede llegar a ser cero, bueno, ahí vamos a tener un elemento que si lo metemos dentro de la máquina, la rompe. O sea, no va a salir nada. Entonces, imagínense lo siguiente. Yo miro que x más 4, ¿sí?,
lo pienso, ¿cómo hago para transformarlo en 0? Y bueno, le podemos asignar a la x el valor menos 4. O sea, si entrara en esta máquina el menos 4, si yo hiciera f de menos 4, me quedaría menos 4 más 3. Y acá me quedaría menos 4 más 4, ¿sí? Esa sería la transformación que estaría haciendo mi máquina. Entonces, cuando hacemos menos 4 más 3, eso me da menos 1, menos 4 más 4 es 0, y menos 1 dividido 0 no existe. No está definida la división por 0, porque ningún número multiplicado por 0 me vuelve a dar menos 1. Entonces, en este caso, si yo meto menos 4 en mi máquina se rompe. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Y bueno, la única restricción del dominio es la división, ¿no? Que x no puede ser menos 4. Entonces, vamos a decir que el dominio de esta función son todos los números reales menos el menos 4. Le podemos asignar, podemos meter en la máquina el número real que quieran, pero el que me hace 0 al denominador, no, ¿sí? Y bueno, veamos qué pasa cuando tenemos funciones en donde aparecen raíces, en donde el índice es un número par, ¿sí? Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. Acá tenemos también una restricción, que es que la raíz cuadrada o de índice par, ¿sí?, de un número negativo no existe. O sea que cuando me aparezcan funciones radicales, lo que voy a tener con índice par, lo que tengo que analizar que el radicando, o sea, lo que está afectado por el signo raíz, sea siempre mayor o igual a 0. O sea, ¿puede ser 0? ¿Todo esto puede valer 0? Sí, porque la raíz cuarta de 0 sí existe, vale 0. ¿Puede ser cualquier positivo? Sí, no puede ser negativo. Entonces, planteamos esta desigualdad, el menos 1 lo vamos a pasar sumando, y acá concluimos, el dominio de esta función va a estar comprendido, va a ser un conjunto, donde vamos a tener, el primer elemento va a ser el 1. ¿Puede valer 1? La x sí, porque tiene el igual, está incluido, por eso ponemos corchete. Y de ahí hasta el más infinito. Si ustedes toman cualquier valor que esté comprendido dentro de este intervalo, lo meten en la máquina y van a encontrar la raíz cuarta. Ahora, si toman un elemento que no esté dentro de este intervalo, por ejemplo 0, se rompe la máquina. Por ejemplo, si yo hago f de 0, me queda raíz cuarta de menos 1. Raíz cuarta de menos 1 no existe. Y por último, la otra restricción que tenemos que tener cuidado es cuando aparezcan logaritmos. Los logaritmos se caracterizan porque el argumento, que sería esto de acá, siempre tiene que ser un número positivo. Entonces, vamos a plantear prácticamente lo mismo que hicimos recién, pero con la salvedad de que no le vamos a poner el igual, porque el argumento no puede ser ni 0 ni negativo. En cambio, el radicando puede ser 0, pero no negativo. Entonces, la única diferencia, cuando hago el planteo, me va a quedar menos x más 3 mayor a 0, sin el igual, no voy a incluirlo al 0. Y bueno, de acá vamos a despejar, ¿sí? Podríamos pasar la x sumando, quedaría ya despejada, o bueno, como acostumbran a despejar, ¿sí? Vamos a restar 3 en ambos miembros, ¿sí? Quedaría más 3, menos 3, mayor a 0, menos 3, ahí simplificamos, y acá tendríamos que, para sacar el menos, tendríamos que multiplicar por menos 1, ¿sí? Porque hacemos menos 1 por menos x, y acá me va a quedar menos 3. Pero cuando nosotros multiplicamos por un negativo en ambos miembros, se cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, en vez de mayor, me va a quedar menos 3 multiplicado por menos 1. Entonces, acá me queda que x menor a 3, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta otra función? Bueno, el dominio va a ir x menor a 3, o sea, desde menos infinito hasta 3, ¿sí? Y el 3 sin incluir, ¿sí? Los infinitos nunca se incluyen. Ahora vamos a darle un redondeo a esto que le estoy diciendo, ¿sí? Vamos a resumirlo y vamos a ver qué pasa a nivel gráfico con estas cosas. Entonces, lo que siempre tengo que mirar yo a la hora de determinar el dominio de una función, que no hayan divisiones, raíces de índice par y logaritmos, ¿sí? Si no hay ninguna de esas tres cosas, el dominio va a ser siempre todos los reales, ¿sí? Ahora, si hay división, donde hay variables en el denominador, raíces de índice par y logaritmos, tenemos que estudiar el dominio, ¿sí?
¿Y cómo? Como hicimos exactamente acá. Entonces, vamos a ver qué pasa. Fíjense, yo les hice los gráficos para que ustedes comparen qué es lo que pasa entre la función y el gráfico de la función. Fíjense esta función, que sí, sería muy parecida a la que analizamos al principio, en donde hay una división. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Bueno, el dominio de esta función son todos los números reales menos el valor que me hace 0 el denominador, que sería 1. 1 menos 1 es 0. Entonces, menos 1. Y fíjense, si vamos al gráfico, nosotros podemos observar que en x igual a 1, la función presenta una asíntota vertical. O sea, cuando un elemento no pertenece al dominio, puede ocurrir que haya una asíntota vertical ahí, o lo que vamos a ver ahora, que es un punto abierto. Entonces, en este caso, ¿sí?, cuando avancemos más y veamos límites, vamos a ver cómo demostrar la presencia de esta asíntota, ¿sí? Por lo pronto nos conformamos con saber que el dominio son todos los reales menos el 1 y que puede estar ocurriendo dos cosas. Puede ser que haya una asíntota o puede ser que haya un punto abierto. Fíjense acá. Yo puedo determinar el dominio ya mirando esta expresión, ¿sí? El dominio van a ser todos los reales menos el 1. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo por 1, me queda dividido 0. Ahora bien, fíjense una cosa. Igual esto va a quedar clarito cuando veamos límites. Fíjense, yo puedo escribir en lugar de x cuadrado menos 1, podría escribir x menos 1 por x más 1, ¿sí? Una diferencia de cuadrados. Y esto a su vez, dividido por x menos 1, simplifico y me encuentro con que esto me da x más 1. Y yo les digo, ¿cuál es el dominio de x más 1? X más 1 es una función lineal. O sea, el dominio van a ser todos los reales, porque no hay división, no hay logaritmos, no hay raíces ni par. Y yo les digo, no, porque acá estamos cometiendo un error. Cuando nosotros simplificamos, tenemos que aclarar para todo x distinto de 1, porque el 1 es el que me anula el denominador. Y si yo representara esta función, ¿sí?, me va a quedar como esta recta, ¿sí? Fíjense, si yo tuviera que graficar esta recta, cortan 1, subo 1, 1 a la derecha. Si acá está el 1, acá el 2, acá el 1, ¿no? Pero, sin embargo, en 1, ¿qué pasa? En 1, el 1 no pertenece al dominio, entonces en el punto 1, 2, ¿cómo sé que es en el punto 1, 2? Porque si reemplazo acá me queda 2, ¿sí? Entonces, en el punto 1, 2 tenemos un punto abierto, ¿no? Ahora, y para redondear y terminar este video, ¿qué pasa si tenemos un logaritmo o qué pasa si tenemos una raíz de índice par? Fíjense en este caso, acá está el gráfico que acompaña. El dominio, mirando el gráfico, o sea, los valores que podemos asignar a la x, van a ser todos los números que vayan desde el 2, sin incluir, porque en el 2 está la asíntota, al más infinito, ¿sí? Si yo lo analizo desde acá, x menos 2 tiene que ser mayor a 0, el 2 pasa sumando y me queda que el dominio de esta función va de 2 a más infinito. Y si analizamos esta otra, fíjense, acá iría un menos 1. El dominio va a ir desde el menos 1 incluido al más infinito. Mirándolo desde la expresión, si planteamos que x más 1 sea mayor o igual a 0, el 1 pasa sumando, restando quiero decir, y me queda así. O sea, dominio va a ir de menos 1 incluido al más infinito, ¿sí? Que era lo que dijimos recién acá. Así que bueno, chicos, a medida que vayan avanzando en la materia, ¿sí?, van a ir viendo que esto se aplica todo el tiempo. Es importantísimo que siempre miren al empezar un ejercicio el dominio de la función, porque de eso va a depender lo que se haga después, ¿sí? Espero que me hayan entendido. Vamos a practicar. Un saludo grande. Chau, chau.